Bienvenida mi querida tripulación a su canal, El Café de Alexandra. Recuerda que eres único en el mundo con tu propio brillo y genialidad, pero no te olvides de cuidar la casa común. Yo soy Alexandra y les preparé un tema especial sobre los cultos privados y públicos, los sacrificios, la adivinación en Roma antigua. El tema de hoy se titula Los cultos romanos, sacrificios y adivinación. Los romanos, teniendo un origen común a los griegos, tuvieron los mismos dioses, tradiciones y tributaron culto a los antepasados y a la variedad de dioses que personificaban las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza. Hagamos un repaso de las divinidades romanas. En primer lugar, Júpiter, dios del cielo y firmamento. Juno, diosa del matrimonio. Minerva, diosa de la inteligencia. Marte, dios de la guerra. Neptuno, dios del mar. Vulcano, dios de los metales. Jano, la labranza. Vesta, el fuego sagrado. Mercurio, el comercio. Ceres, las cosechas. Diana, la luna y la caza. Los que también podían tener otros atributos, pero estoy mencionando lo resaltante. También los romanos creían en faunos, ninfas, silvanos, que eran espíritus tutelares de los campos y bosques, y genios del campo, como son la aurora, el río, el viento, el trueno, los montes, etc. También tenemos el dios Término, que representaba los campos. Los romanos tenían el dios de las flores, del abono, del moho, del horno, de las fiebres, etc. Y también, cada época de la vida humana estaba bajo los auspicios de alguna divinidad. La divinidad del nacimiento era Lucina. Vaticanus, el dios que hacía echar al niño su primer grito. Fabulinus le enseñaba a hablar. Potina a beber. Educa a comer. Y como se podrán dar cuenta, los romanos crearon un sinnúmero de dioses. Varrón, un erudito romano, contó hasta 6.000 dioses. Y Petronio, escritor latino, en tono de burla dijo que en Roma era más fácil encontrar un dios que a un hombre. Como nota especial les comento que al principio las divinidades de los romanos eran solo abstracciones. Hasta se prohibía representarlas bajo una forma humana. Se representaba a Júpiter por una piedra, a Marte por una lanza clavada en la tierra. Esta sencillez duró hasta Tarquino el Antiguo, en cuya época empezaron a introducirse las divinidades helénicas y se les levantaron templos como en Grecia. El culto de los antepasados. Para los romanos el culto de los manes o lares era importante y se realizaba de forma privada o pública. El culto particular era aquel que rendía cada familia a sus antepasados o lares particulares, cuya imagen se hallaba expuesta en el atrium salón de cada casa. Delante de ella ardía el fuego perpetuo que debía alimentar el jefe de la familia o padre. Así, cada mañana ofrecían las respectivas libaciones y parte de la comida. El culto de la familia era el que rendían diversas familias a un antecesor común. El culto público era el que rendía la ciudad a su fundador, Rómulo, y a los antepasados traídos a Roma el día de su fundación. El fuego sagrado que ardía en su honor estaba encomendado a las vestales, y se tenía la creencia que de ese fuego dependía la suerte de la ciudad. Ahora hablaremos sobre el culto. Los actos principales eran la inmolación de animales y la adivinación. Los sacrificios. A Júpiter se sacrificaban animales blancos. Para los dioses infernales debían ser negros. Algunos dioses pedían animales especiales. A Ceres se le inmolaban puercos. A Liber, dios de la viña, machos cabríos. Los animales debían ser sin mancha y tener la cabeza envuelta en bandas. Después de muertos se quemaba la grasa y los huesos. La sangre se ofrecía al dios en libación y las carnes se repartían entre los asistentes, los que tenían la obligación de asistir con una corona en la cabeza y de repetir exactamente las oraciones que se acostumbraban realizar según el caso. Pero había un sacrificio que era el más agradable a los dioses. Era el Saobet Tauril, en que se inmolaba un puerco,
Sus, una oveja, Ovis, y un toro, Taurus. Y para aplacar a los dioses infernales se ofrecían en ciertos casos hasta sacrificios humanos. Como anécdota les cuento que al principiar una guerra enterraron vivos más de una vez a 2 extranjeros, hombre y mujer. Y también, cuando el combate se hacía dudoso, habían jefes que se sacrificaban a sí mismos, arrojándose con la cabeza tapada a la lanza de los enemigos. En cuanto al tema de la adivinación, podemos decir que los romanos vivían en continua alarma. El menor accidente, cualquier fenómeno, era interpretado como señal de enojo de algún dios. Y este temor a esos dioses hacía que nadie se atreviera a hacer nada sin previamente consultarlo mediante la adivinación. Así que tenemos a los magistrados, generales y público en general acercarse a los augures, que observaban el grito y el vuelo de los pájaros, el apetito de los pollos sagrados y los relámpagos, y los aruspices, que profetizaban el porvenir observando el cielo o las entrañas de las víctimas. Ahora hablemos de los ministros. El ministro del culto de los manes o lares era en cada familia el padre, y en la ciudad el rey y sus subalternos como los cónsules, los censores, los pretores y generales ofrecían también sacrificios o interrogaban a los oráculos. Los demás dioses tenían sus ministros llamados flamines, siendo los principales los de Júpiter. Se formaron además colegios sacerdotales. En primer lugar tenemos el de los pontífices, encargados de escribir los anales y de formar el calendario. En segundo lugar, el de los augures y auríspices, que interpretaban los rayos, el trueno, el vuelo de los pájaros, el apetito de los pollos sagrados o las entrañas de las víctimas. En tercer lugar, el de los feciales, cuyo objeto era declarar la guerra a los enemigos de Roma. Los feciales eran 20 sacerdotes encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros. El de las vestales, que eran encargadas de mantener encendido el fuego sagrado de la ciudad. Las vestales eran 6 y se escogían entre las mejores familias y eran obligadas a consagrarse a Vesta desde los 16 años, por un tiempo de 30 años, y en retribución gozaban de muchos honores y privilegios. Como comentario les cuento que la religión romana no tenía ningún precepto moral que ayudara a refrenar las pasiones, una religión llena de fórmulas y vanas observancias. Y a algunos dioses de la naturaleza se les rendía un culto de carácter festivo y licencioso, como lo fue en las Saturnales en honor a Saturno, en los Florales en honor a Flora y sobre todo en las Terminales en honor de Término, que era un dios protector de los límites e hitos fronterizos, donde se perdía toda honestidad. Así, este carácter de obscenidad empeoró con la introducción de cultos vergonzosos de Grecia y del Oriente, en especial después de las conquistas. Bueno amigos, espero les haya gustado este video sobre los cultos romanos, sacrificios y adivinación. Si es así, dale like, comenta, comparte con amigos, pero sobre todo me ayuda suscribiéndote a mi canal, El Café de Alexandra, para más contenido interesante. Gracias y hasta la otra semana. Bye.